¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con ustedes, Darío Alarcón Hunter, esta vez para tratar un tópico que me parece interesante de analizar y se refiere justamente a los análisis de los sistemas de medición, porque cada uno de nosotros cuando se enfrenta a un valor, resultado, una base de datos, que uno tiene un valor, que se dio en la minería de una ley, en el caso de la salmonicultura, de un peso, de una jaula, etcétera, uno siempre como que no discute el valor. Y la pregunta es, oye, ¿cuál es el sistema de medición que está atrás? Entonces, esa es la inquietud que yo quiero generarles con este video, que espero que sean muy cortitos, para enfrentar el problema del análisis de los sistemas de medición. Para eso, permítanme, por favor, compartir con ustedes esta pantalla, donde vamos a hablar hoy día de repetibilidad y reproducibilidad dentro de un análisis de un sistema de medición. Son muchas las cosas que se pueden medir, pero en este caso particular vamos a referirnos a lo que se llama el gauge R&R, o la medición de repetibilidad y reproducibilidad en un sistema de medición. Para continuar, quiero decirle a ustedes primero cuáles son, cuando yo estoy midiendo algo, en estricto rigor, ¿qué puedo hacer? Yo puedo medir valores reales de un proceso, donde yo voy a tener variabilidad. No todos los equipos, tengo 2, 3, 4 equipos produciendo, no todas las líneas producen lo mismo. En el corto plazo no es lo mismo que en el largo plazo, por ejemplo, por desgaste de los equipos. Si yo quiero producir dos cosas iguales, no siempre se van a producir de la misma forma. Por lo tanto, todo eso es relativo a lo que yo puedo medir en un valor real de un producto, un servicio, etc. El problema es que todo eso yo lo mido con un sistema de medición. Y ese sistema, independientemente de los valores que puede tener el proceso, también yo puedo incorporar ahora errores de medición. Entonces, veamos ahora cuáles pueden ser esos errores de medición. Aquí tenemos algunos. Normalmente estos de acá se resuelven con una buena calibración. Y muchas veces las empresas creen que haciendo la calibración tienen todo esto resuelto. No, no. El tema de la calibración solamente se hace cargo de esto. Los temas de variabilidad se hace cargo de un gauge R&R, que es lo que nosotros tenemos que ensayar para medir justamente la repetibilidad y reproducibilidad de un proceso de medición, para justamente determinar la variabilidad o el aporte a la variabilidad total que entregan tanto la repetibilidad como la reproducibilidad. Para poder dar una visión de cómo lo enfocamos esto, siempre se utiliza una diana de estas que te tiro al blanco, ¿no es cierto? En la cual, si nosotros tenemos una característica de este estilo, esto es lo que normalmente la dispersión que tienen los valores respecto a un punto es lo que normalmente se llama precisión. Por eso es que yo prefiero hablar de repetibilidad. Pero nos damos cuenta que eso está fuera del centro, que es lo que uno esperaría tener. Bueno, eso es lo que se llama exactitud o sesgo. Por eso que yo es preferible, en vez de hablar de precisión y exactitud, yo prefiero hablar de repetibilidad y sesgo. ¿Por qué? Porque con eso ya sé que no me voy a equivocar. Visto de una forma más estadística, si ustedes quieren, aquí tenemos esta distribución, ¿se fijan? Que eso es la repetibilidad de mi sistema de medición y la diferencia que tiene respecto de un valor de referencia, en este caso el centro de la diana, que la podríamos utilizar aquí como valor de referencia 22, por ejemplo, con un patrón. Entonces, yo me doy cuenta que aquí tengo yo una exactitud o un sesgo que en este caso vale 10. Puede ser malo, puede ser bueno, depende de cómo yo quiera realizar una medición, pero siempre es preferible que no tenga sesgo. El sesgo se puede corregir en todo caso. ¿Cuáles son las razones para poder analizar esto? Es que yo quiero entender
si cuando yo estoy tomando una medición, realmente estoy viendo un valor real. Si yo quiero tener, digo, oye, esto mide 4,4. Bueno, ese 4,4 yo tengo que tener la seguridad que es el valor real de la medición. Por eso es que cualquier medición se caracteriza por una característica más localización, que tiene que ver con la estabilidad, el sesgo, la linealidad, y que normalmente yo resuelvo con un estudio de calibración. Vale decir, yo estoy resolviendo la media, que es lo mismo que hacíamos antiguamente cuando se usaban los relojes, yo ya no uso, pero cuando usábamos los relojes cada cierto tiempo, decir, oye, dame la hora, justamente para corregir la media. Pero la variabilidad o la dispersión no es, eso no me lo resuelve un estudio de calibración. Yo tengo que hacer, se llama un estudio de gauge R&R, de precisión. Y esto está fundamentalmente orientado a la varianza. Este es un estudio de la media. Este es un estudio de la varianza del sistema de medición. Bien. ¿Cómo se puede entender la precisión o la repetibilidad? Básicamente con la dispersión, la oscilación en la cual se mueve una medición cuando yo lo mido en forma repetida un mismo valor a lo largo del tiempo. Por eso es que normalmente la precisión se mide como un factor, 5,15 en este caso, veces la desviación estándar del sistema de medición, si la conociera. Justamente por eso estamos haciendo este trabajo. Entonces, justamente lo que yo necesito conocer es esta desviación estándar que tiene mi sistema de medición. Y eso, si lo hago, me llego a obtener lo que se llama la precisión. Pero justamente el valor 5,15 es para capturar el 99% de la variabilidad. Para no tener un valor, por ejemplo, si utilizo un valor 6, donde capturo el 99,7%. Puedo usar este o puedo usar este. Minitab, que es el software estadístico que utilicé yo, por default pone 6 acá. Pero yo podría cambiarlo si no me parece. Es un problema de decisión personal. Pero esto es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es la variabilidad del sistema de medición? Lamentablemente eso no es tan fácil de lograr. Y cuando yo tengo datos en el tiempo, aquí tengo un gráfico de control y quiero entender esa variabilidad, voy a tener que hacerlo a través de la medición de un proceso. Pero cuando yo mido, voy a tener la variabilidad propia del proceso más la variabilidad propia del sistema de medición. Entonces, no es fácil aislar, a menos que hagamos un ensayo como el que vamos a ver, que me permita a mí entender la variabilidad del sistema de medición. Por eso es que eso lo explicamos aquí en forma gráfica. Si yo pudiera medir un proceso con un sistema que no tenga error, la variabilidad del proceso la vería como ese histograma celeste. Pero como estoy usando un sistema de medición que tiene un error, un poquito exagerado en este caso, para que se vea el efecto, lo que yo voy a ver del proceso es como si se comportara de esta forma. ¿Por qué? Por culpa del sistema de medición. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Cuál es la variabilidad que nos está aportando en un proceso que yo estoy midiendo, el sistema de medición que yo estoy utilizando para medirlo? Por eso es que lo que nosotros utilizamos en nuestros cursos es lo que se llama el cálculo del porcentaje de repetibilidad y reproducibilidad, que es el porcentaje de la variación de la medición o la precisión respecto a la tolerancia o la voz del cliente, o puede hacerse también respecto de la voz del proceso. Minitab entrega las dos alternativas, así que no hay que angustiarse. Lo importante es tener claridad cuál va a ser la métrica que yo voy a utilizar. Supongamos yo estoy en una empresa minera del litio, a mí a lo mejor me interesa la concentración de litio en una salmuera. Si yo estoy en la salmonicultura, me interesa cuál es el peso que tengo en una determinada jaula porque estoy controlando el crecimiento de los salmones. Pero en todo ello, tengo que primero fijarme cuál es la métrica de interés.
Bueno, solamente para que ustedes puedan pensar, piensen en sus organizaciones. ¿Hay alguna que puede tener un sesgo? ¿Hay alguna que podría tener un problema de reproducibilidad? Por ejemplo, es lo mismo medir litio en La Pampa o en el desierto de Atacama, donde están las piscinas de salmuera, que medirlo donde está la planta de procesamiento de la salmuera. Son otros operadores, hay una diferencia de altura, hay una diferencia de presiones. ¿Será lo mismo? Bueno, eso lo ve la reproducibilidad. En el caso particular, yo estoy midiendo el caso de la salmonicultura, una jaula. Bueno, si esa jaula yo la mido en Puerto Montt y hago otra medición en una jaula en Aysén, ¿estaré midiendo lo mismo? ¿Tendremos un problema de reproducibilidad por estar trabajando en lugares geográficos distintos? Bueno, eso es lo que tratamos de resolver desde este análisis. Para eso se hace un ensayo donde, si ustedes se fijan acá, tenemos las muestras, los evaluadores para poder tener repetibilidad, las réplicas, perdón, reproducibilidad, y las réplicas para tener reproducibilidad. En este caso tenemos 5 muestras, 1, 2, 3, 4, 5, 2 evaluadores, 1, 2, y 3 réplicas, repetición 1, 2 y 3. Entonces, ese es un arreglo típico. Hay otros más, podrían ser 5, podríamos tener más evaluadores, etc. ¿Cuál es el informe que nos entrega? Nos entrega un informe gráfico de este estilo, que es parte de lo que nosotros enseñamos en nuestros cursos, y en el cual solamente les voy a mostrar este barra roja, por ejemplo, tiene que ser muy pequeñita respecto de este. ¿Por qué? Porque esta es la variabilidad del sistema de medición. Y esto es lo que varía el proceso. Si yo no tengo al menos un 10%, el sistema de medición no es muy bueno. Bueno, todos los otros indicadores que hay acá van más o menos en la misma dirección. Pero también yo puedo tener algo más analítico, donde aquí tengo, por ejemplo, los componentes de la variación. Esto es lo que varía el sistema de medición respecto de lo que varía el proceso. Si ustedes se fijan, 80 contra 20, vale decir un cuarto por ciento de la variabilidad, un 25% de la variabilidad se la está llevando la variabilidad del sistema de medición, que eran las barritas que yo les mostraba en el gráfico anterior. Entonces, indudablemente que el proceso, este sistema de medición, tiene que ser muy pequeñito. Uno debiera esperar, no más allá, supongamos que un 80%, uno debiera esperar que un 90 y un 10, o de ahí para arriba. Eso es un sistema bueno. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo veo la varianza total, es la varianza del proceso más la varianza del sistema de medición. Por eso es que este proceso en particular, este sistema de medición, no es particularmente atractivo. Otro tipo de análisis que yo puedo ver acá, que ya entramos a un test de hipótesis, donde yo quiero evaluar, me voy a referir directamente a esto, si el test de hipótesis me permite rechazar que no hay diferencias entre las partes. Me dice, no, el sistema de medición ve que todas las muestras son distintas, pero vemos que no basta. ¿Se fijan? Acá no hay problemas de reproducibilidad, que justamente es lo que vamos a ver acá. Fíjense ustedes la variabilidad, aquí está la variabilidad total, por repetibilidad, por reproducibilidad. ¿Se fijan ustedes? Es muy inferior la reproducibilidad a la repetibilidad. Este es otro factor que utilizamos, el número de categorías distintas. Lo importante es que con análisis como este, que no es tan fácil de hacer porque hay que diseñarlo muy bien, y bueno, ahí está la experiencia nuestra para poder ayudarlos, pero es importante cuando una organización tiene mediciones claves que trabaje para ver si lo está haciendo bien. Otra visión que tenemos también disponible, esto es un poquito más intuitivo, nos dice que, por ejemplo, aquí tenemos una medición consistente con este operador, pero este operador con las otras muestras no es tan consistente. O sea, en general aquí vemos que el sistema de medición no es muy aceptable.
Bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque yo eventualmente puedo estar queriendo arreglar un proceso y estoy invirtiendo mucho dinero para que arreglar el proceso cuando en realidad mi problema está en mi sistema de medición. Por eso es que antes de hacer un estudio, un análisis, una experimentación, un ensayo, mejor trabaje con un sistema de medición. Y eso no es lo único. Podemos tener diferencias entre las materias primas, entre las líneas, entre los equipos de ensayo, etcétera. Por eso es que nosotros queremos solamente darle una visión de la importancia del sistema de medición, porque hay otros cursos que nosotros también, o otros temas que incluimos en nuestros cursos que tienen que ser con la NOVA, de uno, dos o más factores, para poder entender la contribución de estos otros componentes de la varianza. Bueno, y para terminar, esperamos que esta información que le estamos entregando sea de su interés y los motive a profundizar un poco más en este tema. Si usted tiene una necesidad inmediata, nosotros podemos ayudarle hoy día con la consultoría a distancia. Nos entregan los datos y nosotros en algunos días ya le podemos tener las respuestas. Y por favor los invitamos a contactarse con nosotros si esa es su necesidad, tanto en capacitación como en consultoría. Bueno, hemos dado término al tópico que teníamos previsto hoy. Trato de mantenerme dentro de los 15 minutos. No siempre me resulta, pero lo importante es que ustedes puedan tener una visión de cómo se puede trabajar este tema de los sistemas de medición. Ha sido un agrado compartir con ustedes. Buenas tardes.